Estos vocablos, sea los rasgos fonéticos y gramaticales característicos del español que se habla en América, se les llama americanismos. Dromet, dromet, dromiti, mi, negre, dro- no voy a leer esto. En esta canción, para dormir a un niño o, o o Nana, el autor refleja la forma de hablar de los negros en Cuba, utiliza las variaciones y el léxico propio de ese pueblo, y también algunos que se usan en el español de esa región americana. Dromiti, duérmete, negre, negro, ca- uh, negro, cam- caimito, fruto tropical, bemba, labios, chivirico, chiqui, chiviricoco, voces onomatopéyicas de valor afectivo, gualda, guardo, pa, para, taja, tajada, temporales. Son los cambios que les producen en una lengua a través del tiempo. Muchos usos caen y son reemplazados por otros. Veamos este ejemplo del español del siglo XXI, del siglo XB1. Los curacas venían con todos sus mayores galas e invenciones que podían haber. Unos traían los vestidos chapados de oro y plata y guirnaldas de lo mismo en las cabezas sobre sus tocados. Otros venían ni más ni menos que pintan a Hércules vestida la piel de león y la cabeza encajada en la del indio, porque se precian los tales de descender de un león. Otros venían de la manera que pintan los ángeles con grandes alas de un ave ya, que llaman kuntur, los blancos y negras, y tan grandes que muchos han muerto los españoles de 14 y 15 pies de punta a punta de los vuelos porque actan descender y haber sido su origen de un kuntur. El lenguaje escrito de esa época se caracteriza por presentar muchas inseguridades gramaticales, además de una sintaxis retorcida. Este texto muestra una forma antigua que marcamos con el verbo haber, usando como tener, que podíamos haber, porque podían tener. Clases de oraciones según la actitud del hablante. Cuando hablamos, hacemos afirmaciones, enunciamos pensamientos, expresamos dudas y deseos. Todos esos matices de la expresión se dan a través de figuras tonales y también de forma sintáctica y morfológicas. De acuerdo con esas características, podemos clasificar las oraciones enunciativas, interrogativas y desiderativas, exhortativas, dubitativas. La contaminación es un problema de nuestro tiempo. Las oraciones enunciativas son las que enuncian un pensamiento, idea o sentimiento. Se utilizan en el discurso informativo. El verbo va en modo indicativo. Ejemplos: reina la calma en los mercados cambiarios. Ricuti fue el gobernador de este campeonato. Lo que más me gustan son las tortas de chocolate. Los Eneida es una epopeya que gira en torno a las hazañas de Eneas, único sobreviviente de la guerra de Troya. Las oraciones enunciativas pueden ser afirmativas o negativas. ¿Quieres jugar conmigo? Las oraciones interrogativas expresan que queremos conocer algo. Gráficamente se indican con los signos paréntesis. Suelen llevar el verbo en indicativo. Para estas oraciones se utilizan generalmente pronombres interrogativos acentuados como cuando, que, como cuando, donde, etcétera. ¿Cómo se llama el río del límite natural entre Argentina y Paraguay? ¿Quién recibió el primer premio Nobel de Literatura? ¿Cuándo piensas tomar tus vacaciones? ¿Por qué dejaron de verse? Escucha la FM 105. Las oraciones exhortativas expresan un pedido, un mandato, un ruego, una súplica, un consejo, etcétera. Cuando llevan verbo, utilizan generalmente el modo imperativo o el subjuntivo. Alcánceme los papeles, por favor. No esperes nada de él. Algunas oraciones exhortativas no llevan verbo. Silencio, atención, de pie. Podría decirte muchas cosas. ¿Quién pudiera ser abeja para estar cerca de esa flor? Las oraciones desiderativas expresan un deseo, llevan el verbo en subjuntivo. Que la inocencia te valga, si pudiera verte, que los cumplas muy feliz, que te cumplan los deseos. Las oraciones duditativas expresan duda o posibilidad. Posiblemente vuelvan a la madrugada. Quizás encontremos la verdad. Podría decirte muchas cosas. ¿Quién sabe dónde estarán ahora? El verbo va
generalmente en subjuntivo o en indicativo, condicional o futuro. Suelen reforzarse con adverbios o giros adverbiales como o caso, tal vez, quizás, a lo mejor, etcétera. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esas actitudes? Las exclamativas no son una clase especial de oraciones, sino que agregan matiz emocional a cualquiera de las oraciones anteriores. Se desmayó, hagan un poco de aire, que tenga suerte, quizás regrese. Interrogativa exclamativa, enunciativa exclamativa y exhortativa exclamativa, desiderativa exclamativa. ¿Cómo guardamos información? Cuando investigamos un tema y realizamos un informe sobre un tema, tenemos que consultar libros, revistas, diarios para recordar los datos de esas fuentes que consultamos. Utilizamos las fichas bibliográficas, que son las fichas, pequeñas tarjetas de cartulina con renglones. Allí volcamos los datos de la publicación. Si se trata de un libro, escribimos como mínimo nombre del autor, título del libro, lugar de edición, editorial, año de publicación. Los datos van separados por coma, punto y coma, y al final se escribe un punto. Fecha número 1. Arana, Federico. Ecología para principiantes. México, Editorial Trillas, 1993. Para realizar nuestros informes son de gran ayuda las fichas mnemotécnicas. En ellas volcamos los fragmentos, citas que nos interesan. También podemos hacer una síntesis o resumen de lo que leemos, o en ellas volcamos nuestra propia personal. Cuando organizamos este tipo de ficha, en la parte superior derecha colocamos la materia, el tema y el subtema. Escribimos la información que queremos guardar. 3. Escribimos los datos de la publicación. Fecha número 2. La población se define como un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área más o menos definida, que comparten determinado tipo de alimentos y que si se reproducen sexualmente realizan un intercambio de genes. Los individuos que de cualquier población interactúan entre sí con otras poblaciones y en general con el entorno físico. ¿Cómo se reproduce el lenguaje? Cuando hablamos utilizamos cadenas de sonidos. Si alguien nos dice, qué alegría verte, sabemos que dice eso exactamente porque suena de una manera determinada. O sea que cuando hablamos nuestras emisiones se distinguen por el oído, así como reconocemos las cosas por la vista. Cuando hay interferencias como ruidos o la persona que está hablando lo hace en voz baja o la persona que escucha tiene una disminución auditiva, puede ocurrir que no se entienda bien lo que alguien dice. Los sonidos. Cuando hablamos producimos sonidos diferentes, cada uno es el resultado de movimientos musculares llamados articulaciones. Además, en su emisión intervienen varios órganos. La fonética articulatoria se dedica al estudio de la parte del cuerpo humano que intervienen en la producción de los sonidos y a la descripción de todos los sonidos posibles en una lengua. Para entender esto nos va a resultar útil un ejemplo. La B se produce en forma diferente en Bata y en Java. En la primera palabra se pronuncian y juntando los labios y la fonética lo describe así. B en Java, los labios apenas se acercan y el sonido se representa de este modo. El aparato fonador está formado por la cavidad bucal, los dientes, la lengua, los labios, la cavidad nasal, la faringe y los pulmones. Todos tienen otras funciones biológicas primarias como la masticación y la respiración, pero su estructura le ha permitido al ser humano utilizarlos para la comunicación. Cuando hablamos, los pulmones no están en reposo, sino que eliminan el aire activamente y mucho más. ¿Lo sabías? Rápido, mucho más rápido que cuando no hablamos. La fuerza con que expiramos varía rítmicamente de un modo que se corresponde con las unidades que llamamos sílabas. La corriente de aire puede ser modificada en su recorrido por los cuatro órganos movibles, las cuerdas vocales, el paladar o velo del paladar, la lengua y los labios. En el idioma maidú aparecen sílabas pronunciadas con el aire inspirado que se intercalan con otras que se producen con respiración. Los que diferencian significados. Sustituyamos el sonido de una palabra por otro. Elegimos la palabra masa por la posibilidad que ofrece para atender las diferencias fónicas. Masa, mezcla de harina y agua. Pasa, del verbo pasar. Taza, del verbo tasar. Casa, edificio para habitar. Raza, llana y despejada. Basa, del verbo basar. Gasa, tela de seda o hilo muy fino. NASA, organismo de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Al cambiar un sonido cambió el significado de la palabra a cada sonido a cada sonido que permite distinguir significados lo llamamos fonema.
Se denomina fonema ese elemento mínimo cuyo cambio permite distinguir significados, vocales y consonantes. Los sonidos se realizan con fonemas que tienen distinta articulación. Se denomina así a la producción de sonidos, en especial a la cavidad bucal, por medio de la lengua, los dientes y el paladar. Los fonemas se clasifican en vocálicos y consonánticos. ¿Qué les parece si vemos cómo se producen? ¿Sabías que cada lengua tiene un sistema de melodías lingüísticas básicas que están privativo de esa lengua, como el repertorio de fonemas consonativos y vocálicos? El único lenguaje falto de entonación se da en el canto, en el que la voz debe seguir la melodía musical y no puede moverse al mismo tiempo siguiendo la entonación lingüística. Consonantes. Para producirlas, los órganos de articulación se aproximan o se unen, dificultando la salida del aire. Vocales. Se producen sin ningún tipo de obstrucción y para emitirlas hacemos vibrar las cuerdas vocales. Clasificando vocales. Según la exposición de la lengua y acá parte del paladar se aproxima cuando las pronunciamos, se clasifican en A, abierta y central; E, abierta y anterior; O, abierta y posterior; I, cerrada y posterior; U, cerrada y posterior. Atención, la clasificación de las vocales abiertas y cerradas es importante para la formación de los diptongos y triptongos. El alfabeto español. Cuando escribimos utilizamos signos gráficos que representan los sonidos, fonemas. Estos signos son las letras del abecedario o alfabeto. Aquí les mostramos las mayúsculas, las minúsculas y su nombre. Atención, en 1994 la Real Académica Española sacó la letra H y Y del alfabeto, dándole un nuevo ordenamiento. Cada letra representa un sonido. Veamos, hay sonidos que se corresponden con una sola letra: A, E, I, O, U, D, F, L, M, N, Ñ, P, T, I. Hay letras que representan más de un sonido. Por ejemplo, G tiene un sonido diferente en gusto y en ágil. C tiene un sonido diferente en corazón y en cielo. R tiene un sonido diferente en risa y en cuero. Hay sonidos que se presentan por más de una letra. Por ejemplo, genial, jefe, garganta, guerra, belleza, vital. Hay letras que no representan ningún sonido. Hielo. Las sílabas. Ya dijimos que las sílabas en castellano se corresponden con las variaciones rítmicas de nuestros pulmones, como cuando hablamos. Sin darnos cuenta, le damos distintas intensidades a cada sílaba de las palabras que pronunciamos. Cuando se forma una sílaba, para formar una sílaba tiene que haber una vocal, por lo menos, que puede estar ubicada adelante, en el medio o atrás. Veamos otros ejemplos. Inverso. También puede ser que la sílaba esté formada por una vocal únicamente. Elemento. Perverso. Aquí llamamos sílaba. La sílaba es la menor unidad fónica en que se divide el H real oral. Puede estar formada por uno o varios sonidos, las vocales y las consonantes. Fonológicamente, las vocales son fonemas que por sí solos forman sílabas o palabras. Vale decir que los vocales son centros o núcleos silábicos. Vocales y consonantes. Una consonante entre dos vocales se une a la siguiente vocal para formar una sílaba. Cuando hay dos consonantes entre dos vocales, pueden darse dos casos: que formen grupos fijos o consonáticos. Estos grupos tienen rol como segundo elemento: PR, BR, DR, TR, CR, GR, FR, IPL, BL, TL, CL, GL, TFL. En este caso se unen a la vocal siguiente: sorpresa, sobra, ladrido, trepar, creación, graso, frutero, aplicar, cable, atleta, clavo.
glicerina, reflejo, hablo, que no formen grupos fijos. En este caso, la primera consonante se une a la vocal anterior y la segunda a la vocal posterior. Surgen par, parco, dormido, fiasco, poste, caspa, cosmético, campo, ambo, alumno. Cuando hay tres consonantes entre vocales pueden darse dos casos. Si la lengua y tercera consonante forman un grupo fijo, se unen a la vocal posterior y la primera a la vocal anterior. Cumbre, inclina, resfrío, templo, intrépido, lastre. Si no hay grupos fijos, la primera y la segunda consonante se unen a la vocal anterior y la tercera a la posterior. Inspirar, obsceno, abstenerse, constatar. Cuando hay cuatro consonantes entre vocales, las dos primeras se unen a la vocal anterior y las dos últimas a la posterior. Abstracto, instructor, inscripto. Diptongos y triptongos. Una sílaba puede estar formada por más de una vocal. La unión de dos vocales a una sílaba se llama diptongo. Para que dos vocales formen una sílaba tienen que ser cerrada y cerrada o cerrada y abierta. ¿Cómo nació nuestra lengua? Su origen se remonta a la época en la que el Imperio Romano invadió la península ibérica a mediados del siglo II a.C. Los invasores les impusieron a los pueblos que la habitaban su idioma, el latín vulgar, que era el que hablaba el pueblo romano, diferente al que hablaba la clase culta y dominante. Con el tiempo ese latín vulgar sufrió cambios y dio origen a las lenguas romances, como el castellano, el francés, el italiano. Interesante, a pesar de que el castellano y el francés y el italiano son muy distintos. Bueno, del castellano surgió el español de España, así que a ver qué pasa. El reino visigodo. Sí, el reino visigodo. Los pueblos bárbaros vecinos de la península comenzaron una penetración pacífica desde el siglo I de nuestra era. Los alanos, suevos y vándalos se apoderaron de España a principios del siglo V. El imperio romano fue perdiendo su unidad. Los invasores de la península lograron organizarse y formar el reino visigodo que se cristianizó por determinación del rey Recaredo. Ay, esos cristianos cómo arruinaron todo. Castellano por su origen. Alrededor del año 711 los árabes invadieron España, excepto las montañas de Asturias, donde se constituyó un reino cristiano. ¡Ja! Españoles diciendo que son descendientes de romanos. ¡Ja! El Emirato de Córdoba fue la primera capital islámica de Hispania. Inmediatamente comenzó la lenta reconquista del territorio. La capacitación del reino de Castilla, zona de castillos, fue decisiva en el siglo X1. El rey Alfonso IV B1 llevó adelante una campaña contra los árabes. Durante su reinado, el Cid campeador conquistó Toledo y Valencia. A medida que los castellanos fueron avanzando hacia el sur y venciendo a los musulmanes, avanzó también su idioma, llegando su influencia hasta la ciudad de Sevilla, al sur de España. Los musulmanes fueron expulsados en el siglo XV. La unión de Isabela de Castilla y Fernando de Aragón convirtió a España en una nación unificada. El castellano se fue consolidando como la lengua de la península, excepto en Portugal. Alfonso el Sabio lo impuso como idioma oficial y se comenzó a usar en los documentos jurídicos y oficiales. Así surgió el español, al parecer. El castellano rumbo a América. En el siglo XB la lengua castellana había alcanzado el nivel de un idioma con normas lingüísticas fijas. En 1492 apareció la primera gramática castellana, escrita por Nebrija. El castellano se había consolidado además por el auge de la literatura, ya que durante el siglo XB1 y XB2, llamados Edad de Oro, aparecieron grandes autores como Garcilaso de la Vega, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Góngora, Calderón de la Barca. Cuando España comenzó la conquista del continente
americanos se encontraron con diversos idiomas, por ejemplo, el náhuatl y el maya. En el Imperio Azteca, el chibcha en Panamá y Colombia, el quechua en la zona de influencia del Imperio Inca, el aymara en el altiplano peruano y boliviano, el guaraní en regiones de Paraguay, Brasil y Argentina, el mapuche y el araucano en la Patagonia Argentina. Con la conquista y la colonización, los españoles impusieron su idioma, aunque muchos pueblos resistieron y lograron conservar su lengua ah, porfa, hasta nuestros días, como el guaraní. Técnicamente todos son iguales de cierta forma, como el guaraní. El español de los conquistadores era un tanto primitivo. Además, como llegaban de diferentes regiones, Andalucía, Castilla, Extremadura, León, traían formas particulares de pronunciar y de léxico. Por otra parte, algunas lenguas indígenas modificaron el idioma de los conquistadores. Muchos vocablos fueron adoptados y hoy forman parte de nuestro vocabulario. Otro elemento importante fue la inmigración de europeos, asiáticos y africanos que hicieron diferentes aportes. Esa combinación dio como resultado las variedades del castellano o español de América. Actualmente se habla español en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Diferencias del español en América. Veamos algunos de los cambios que se produjeron en el español que se hablan en América. En España se utiliza generalmente el pretérito perfecto compuesto. En cambio, en Argentina es más frecuente el uso del pretérito perfecto simple. He salido, salí. En Argentina se usa el voceo, que es la sustitución del pronombre de segunda persona singular, tú, por vos. Se cree que esta forma proviene del español del siglo XV1, cuando se utilizaba por un trato más formal que el tú, que era usado entre personas de más confianza. Ese vos fue reemplazado por vuestra o vuestra merced, que finalmente derivó en usted. En América el vos se conservó para el trato más cercano y el usted como el más formal, pero a diferencia de España, en los lugares donde se hizo común el vos, se acompañó con el verbo flexionado en tercera persona singular, acentuado en la última sílaba. Vos tenés, respondés, vos tenés, vos respondés. En Argentina se acentuó también el imperativo vení en vez de ven, de sí en vez de di, espera en vez de espera. El uso del vosotros desapareció y fue reemplazado por ustedes, que lleva el verbo en tercera persona plural. Ustedes conocen, ustedes dibujan. Espero que estos videos que siempre grabo y subo a internet nunca sean conocidos, ya que si no, por lo que me atreveré a decir en este momento, seré funado. Argentina no pertenece a Latinoamérica. Por mí pueden ser europeos los descendientes de nazis. Continuemos. Las unidades de la lengua, clases de palabras. Cuando hablamos o cuando escribimos, ordenamos las palabras de una manera determinada. Si no fuera así, no podríamos entendernos. ¿Por qué? Porque las palabras, además de llevar un significado, cumplen determinadas funciones, aunque no las conozcamos. De acuerdo con esto, las palabras pertenecen a diferentes clases. ¿Cuáles son las clases de palabras? Sustantivo, verbo, preposición, pronombre, artículo, adjetivo, adverbio, conjunción, interjección. El sustantivo, de acuerdo con su significación, aspecto semántico, el sustantivo es la palabra que designa a los seres vivos y objetos que tienen existencia real en la naturaleza. Camila, computadora, ruta o conceptos que utilizamos cuando nos referimos a ciertas ideas, sensibilidad, preocupación, situación. Desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo es el núcleo de construcción. Clasificados sustantivos. Sustantivo, propios, comunes, individuales, colectivos, concretos, abstractos.
Comunes. Designan a ser un objeto pero sin diferenciarlo de los demás de su clase. Escuela, libro, pared, mapa. Estos sustantivos pueden designar a un solo objeto cuando está en singular. En este caso se llaman individuales. Paz, cerdo, ave, pero también pueden designar, estando en singular, a un grupo de individuos de la misma especie. Son los sustantivos. Colectivos. Cardumen, piara, bandada. Concretos. Son los que designan a los objetos y seres que tienen existencia independiente en la realidad. Cabello, zapato, monumento, reloj, libro, escritorio. Abstractos son los que designan ideas que refieren a valores, sentimientos, estados, etcétera. Cuando vimos cómo se forman las palabras, analizamos una serie de terminaciones de los sustantivos abstractos como hacía, hacían, sion, etcétera. Es importante tenerlas en cuenta cuando debemos clasificarlos. Implicancia, intención, ubicación, delicadeza, alegría, tristeza. Propios. Designan a un ser particular, pero no dicen cómo es. Son los nombres de las personas, países, montañas, ríos, ciudades, bahías, penínsulas, islas, edificios, etc. Verónica, Italia, Everest, Panamá, Paraná, Asunción, Antillas. El sustantivo como núcleo. La oración es una construcción, pero dentro de ella podemos encontrar construcciones menores con núcleos y modificadores. Para analizar algunos casos, vamos a tomar construcciones que no tengan verbos conjugados. El cabello enrulado. MD, modificador directo. N, núcleo. Cabello es el núcleo que está modificado por dos palabras, el y el enrulado. Estas palabras se unen directamente al núcleo, por lo tanto, son modificaciones directas. Más ejemplos con núcleos y modificadores directos. Los núcleos de la construcción son sustantivos. Orejas, pez, marca, personaje, mañanas, puerto. También son sustantivos. Los núcleos de los términos gato, percebe, nacimiento, serie, campiña, aguas. Construcciones con estas pueden estar en distintas partes de la oración. Cecilia trató de peinar el pelo enrulado de la muñeca. La única ganadora fue Cecilia. Tuvo que quedarse en casa a causa de un terrible resfriado. La oreja negra de mi gato asoma detrás de la planta. Marcos era el personaje malo de la serie. Lo sabían, muchas palabras que utilizamos en el idioma español provienen de otras lenguas modernas. Son términos que se usan porque no hay equivalentes en el español. Se llaman neologismos, pero según las lenguas de las que derivan, se denominan galicismos. Del francés, anglicismos, del inglés, italianismos, del italiano y germanicismos del alemán. Estos son algunos de los más usados y que están aceptados. Galicismos, brebaje, libertinaje, cofre, manjar, intrigar, etiquetar, jaula, ficha, acaparar, jardín, hotel, galante, anglicismos, líder, tranvía, mitin, fútbol, boxeo, revólver, voleibol, golf, tenis, italianismos, piano, batuta, fachada, espagueti, máscara, capricho, novela, gaceta, diseño, soneto, terceto, pizza, germanismos, guerra, heraldo, yelmo, espuela, ropa, toalla. El adjetivo, aquella, esta, cierta, es, actriz, derivada, ilusionada, increíble, reconocida, desopilante. De acuerdo con su significación, el adjetivo es la palabra que depende siempre del sustantivo, cuyo significado amplía, limita o precisa. Desde el punto de vista sintáctico, cumple la función de modificador directo del sustantivo. Ahora vamos a clasificarlos por su significación. Clasificando objetivos. Los objetivos que señalan alguna cualidad externa o interna del sustantivo son los connotativos. Otras señalan relaciones de lugar o distancia, tiempo, posesión, etc. Son los adjetivos no connotativos o denotativos. En este punto vamos a analizar solamente los primeros. Para ello nos servirá este gráfico. Connotativos, gentilicios, calificativos, numerales, cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos, distributivos.
Adjetivos connotativos, calificativos, amplían el significado del sustantivo al que acompañan expresando alguna característica del mismo. En la literatura, los calificativos tienen una importancia fundamental para describir paisajes, estados de ánimo, situaciones. Los epítetos expresan características del sustantivo al que se refieren: luna blanca, nieve blanca, duro hierro, bajan las laderas suaves, verdes de nueva hierba otoñal y blanquezuelas, aunque de cálices tiernos, el riachuelo azul, que salta y habla hondo y lejos, atropellando nubes blancas entre olmos y chopos, en cuya sombra intacta el aire pura es manjar sabroso, vallecito solitario, la colina de los chopos, Juan Ramón Jiménez, español. Gentilicios indican nacionalidad, origen o procedencia. La expresión austriaco hizo importantes hallazgos. El pintor veneciano no dejaba de fumar. Austriaco, el pintor austriaco de bigote chistoso, quizás.